chicos, muy buenas noches, hola mundo, muy buenas, no sé qué. El día de hoy les traigo uno de los 45 cuentos cortos de Ricardo Flores Magón. Vendría a ser el tercero de los que estamos leyendo y en libritos. Este cuento corto no es para dormir, sino para despertar conciencias. Lleva como título La esclavitud voluntaria. Y pues vamos a comenzar. La esclavitud voluntaria. Juan y Pedro llegaron a la edad en que es preciso trabajar para poder vivir. Hijos de trabajadores, no tuvieron oportunidad de adquirir una regular cultura que los emancipase de las cadenas del salario. Pero Juan era animoso. Había leído en los periódicos cómo hombres que habían nacido en la cuna de humildes habían llegado por medio del trabajo y del ahorro a ser los reyes de las finanzas y a dominar con la fuerza del dinero no solo los mercados, sino las naciones mismas. Había leído 1000 anécdotas de los Vanderbilt, de los Rockefeller, de los Rothschild, de los Carnegie, de todos aquellos que según la prensa y hasta según los libros de lectura de las escuelas con que se embrutece a la niñez contemporánea, están al frente de las finanzas mundiales. No por otra cosa, sino por su dedicación al trabajo y su devoción por el ahorro. ¡Mentira! Juan se entregó al trabajo con verdadero ardor. Trabajó un año y se encontró tan pobre como el primer día. A la vuelta de otro año se encontró en las mismas circunstancias y siguió trabajando más, sin desmayar, sin desesperar. Pasaron 5 años y se encontró con que, a fuerza de sacrificio, había logrado reunir algunas monedas, no muchas. Para ahorrarlas necesitó disminuir los gastos de su alimentación, con lo que debilitó sus fuerzas. Vistió andrajos, con lo que el calor y el frío lo atormentaron, debilitando igualmente su organismo. Habitó en miserables casuchas, cuya insalubridad aportó a su organismo su contingente debilitante. Pero Juan siguió ahorrando dinero a expensas de su salud. Por cada centavo que lograba guardar pedía una parte de su esfuerzo. Para no pagar renta a propietario alguno, compró un lote y fabricó una casa. Después se casó con una muchacha. El registro civil y el cura le arrancaron una buena parte de sus ahorros obtenidos a costa de tanto sacrificio. Pasaron algunos años más. El trabajo no era constante. Las deudas comenzaron a afligir al pobre Juan. Un día se enfermó uno de sus hijos. El médico no quiso asistir al enfermito porque no se le ofrecía dinero. En el dispensario público atendieron tan mal a la criatura que ésta murió. Juan, sin embargo, no se daba por vencido. Recordaba sus lecturas sobre las famosas virtudes del ahorro y otras patrañas por el estilo. Tenía que ser rico porque trabajaba y ahorraba. ¿No habían hecho lo mismo los Rockefeller, Carnegie y muchos más ante cuyos millones suelta lavaba la humanidad inconsciente? Entretanto, los artículos de primera necesidad iban subiendo de precio de manera poco tranquilizadora. La ración alimenticia se disminuía hasta su extremo límite en el hogar del inocente Juan. Y a pesar de todo, las deudas aumentaban y ya no podía ahorrar un solo cobre. Para colmo de desdichas, el dueño de la negociación en que Juan comenzó a trabajar decidió emplear trabajadores por menos costo y nuestro héroe y muchos más se vieron de la noche a la mañana despedidos del trabajo, ocupando sus lugares nuevos esclavos que, como los anteriores, soñaban con riquezas amasadas a fuerza de trabajo y de ahorro. Juan tuvo que empeñar su casa, esperando todavía poner a flote la barca de sus ilusiones, que se hundía y se hundía, sin remedio. No pudo pagar la deuda, y tuvo que dejar en las manos de los prestamistas el producto de su sacrificio, el pequeño bien amasado con su sangre. Obstinado Juan quiso todavía trabajar y ahorrar, pero en vano las privaciones a que se sujetó por el ansia de ahorrar, el trabajo pesado que había ejecutado en los mejores años de su vida, le habían destruido el vigor. En todas partes donde solicitaba trabajo se le decía que no había ocupación para él. Era una máquina de producir dinero para los amos, pero demasiado gastada ya. Las máquinas viejas son vistas con desprecio, y entre tanto la familia de Juan padecía hambre. Verdadera furia. Juan salía todas las mañanas en busca de trabajo, pero ¿quién iba de alquilar sus brazos viejos?
y después de recorrer la ciudad y los campos, llegaba al hogar donde lo esperaban contristados y hambrientos los suyos, su mujer, sus hijos, los seres queridos para quienes soñó las riquezas de Rockefeller y la fortuna de los Carnegie. Una tarde Juan se detuvo a contemplar el paso de ricos automóviles ocupados por personas regordetas, en cuyos rostros podía adivinarse la satisfacción de llevar una vida sin preocupaciones. Las mujeres charlaban alegremente y los hombres almibarados e insignificantes las atendían con frases melifluas que habrían hecho bostezar de fastidio a otras mujeres que no hubieran sido aquellas burguesas. Hacía frío. Juan tembló pensando en que los suyos le esperaban en la negra casucha, verdadera mansión del infortunio. Sufrir las torturas indescriptibles de cómo habrían de tiritar de frío en aquel instante, cómo debían pasar hambre, qué amargas debían ser las lágrimas que derramasen en aquellos momentos. El desfile elegantísimo continuaba. Era la hora de exhibición de los ricos, de los que, según el pobre Juan, habían sabido trabajar y ahorrar como los Rothschild, como los Carnegie, como los Rockefeller. En un lujoso carruaje venía un señor. Su porte era magnífico, tenía canas, pero su rostro estaba joven. Juan se llevó la mano a los ojos para limpiarlos, temiendo ser víctima de una ilusión. No le engañaban sus viejos y opacos ojos. Aquel gran señor era Pedro, su camarada de la infancia. ¿Cuánto ha de haber trabajado y ahorrado?, pensó Juan, para que haya podido salir de la miseria y llegar a tanta altura y ganar tanta distinción. ¡Ah, pobre Juan! No había podido olvidar los imbéciles relatos de los grandes vampiros de la humanidad. No había podido olvidar lo que leyó en los libros de las escuelas, en que tan concienzudamente se embrutece al pueblo. Pedro no había trabajado. Hombre sin escrúpulos y dotado de gran malicia, había podido apercibirse de que lo que se llama honradez no es fuente de riquezas, y se echó a engañar a sus semejantes. Apenas reunido algún fondito, instaló un taller y alquiló manos baratas. De ese modo fue subiendo, ensanchó su negocio y alquiló más manos y más y más. Se convirtió en millonario y en gran señor gracias a los innumerables Juanes que toman a pies juntillas los consejos de la burguesía. Juan continuó presenciando el brillante desfile de haraganes y haraganas. En la esquina próxima, un hombre dirigía la palabra al público. Escaso auditorio tenía. En verdad, aquel hombre. ¿Quién era? ¿Qué predicaba? Juan fue a escuchar. Compañeros, decía el hombre, ha llegado el momento de reflexionar. Los capitalistas son unos ladrones. Solo por medio de malas artes se puede llegar a millonario. Los pobres nos deslomamos trabajando y cuando ya no podemos trabajar nos despiden los burgueses como dejan sin amparo al caballo envejecido en el servicio. Tomemos las armas para conquistar nuestro bienestar y el de nuestras familias. Juan lanzó una mirada despreciativa al orador, escupió al suelo con coraje y se marchó a la casucha negra, donde lo esperaban, afligidos, con hambre y con frío, los seres queridos. No podía morir en él la idea de que el ahorro y la... Ay, lo siento, es que aquí no le... No podía morir en él la idea de que el ahorro y la voracidad hacen la riqueza del hombre virtuoso, ni ante el infortunio crecido de los suyos pudo reaccionar el alma de aquel miserable educado para ser esclavo. Ricardo Flores Magón, 21 de diciembre de 1911. Perdónenme, es que miren, está borrosa esta parte de aquí y no se alcanza a leer. Mi camarógrafo ya está muy enojado porque me dio un ataque de risa. Porque esta es la escena número 1 y la toma 346. Me dio un ataque de risa y pues
aquí les dejo este video, ojalá les guste, ojalá lo compartan y pues ojalá lo entiendan. Hay que seguirle dando duro a esto de concientizar a la sociedad. Les mando un muy fuerte abrazo y pues los quiero. Bye.